Buenas noches a todos nuestros espectadores. Estamos en un programa especial de Kabbalah para el principiante con el tema Yom Kippurim, el Día del Perdón. Estamos unos días antes y queremos encontrarnos en el significado interior de lo que es Yom Kippurim. Vamos a leer algo de las oraciones especiales que leían los kabalistas en Yom Kippur y entender el significado especial e interno. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, Kav Sivoyel, y vamos a tener preguntas a través de la clase, y así que Rav Leitman, siempre empezamos Yom Kippur con la oración especial que se llama Unidrei, y con su permiso quería empezar con lo primero, y dice así, dicen sobre el conocimiento del lugar y del público, de lo que se encuentra arriba y lo que se encuentra abajo. Nosotros queremos orar con los malvados, con los ladrones. Así se comienza el Yom Kippurim. Lo que se sientan arriba, abajo, y nosotros acá con los malvados y criminales. Bueno, solamente con esa frase podemos encontrarnos y entender todo lo que es nuestro trabajo. Primero que nada, Yom Kippurim es el lugar. Hablamos de esto mucho precisamente este año. Hablamos mucho del mes Elul, Rosh Hashanah, el Año Nuevo y Yom Kippurim. ¿Cómo lo vemos por parte de la Kabbalah, todo esto? Yom Kippurim es el día del juicio, como decimos, pero ¿con respecto a qué nos enjuiciamos? Cada uno tendrá que entender que después de todo nos enjuiciamos con respecto a esa misma condición que el Creador pone frente a nosotros. La Torah nos presenta una condición muy simple, que la regla de la Torah es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y solamente con respecto a esta regla tendremos que medirnos. Es decir, lo que tenemos en nuestra vida acá en este mundo, en este plano material, en la relación entre nosotros, en la familia, en el trabajo, entre las personas, en cualquier cosa, lo que no sea. El Creador nos dice así: déjenme a mí y cuídenme la Torah, porque la luz que se encuentra ahí es quien nos reforma. Y amarás a tu prójimo es una gran regla, porque también tenemos la Torah y su condimento. Es decir, llegamos a un motivo, descubrir el mal que se encuentra en nosotros. Y este mismo mal tendremos que descubrirlo con respecto al amor al prójimo o odio al prójimo. ¿Sí? Como está escrito, que es ese Ar Sinai, esa montaña de odio que se descubrió, como está escrito ahí también en el libro del Zohar, que vienen a unirse. Los estudiantes del Zohar, sí, los estudiantes de Rabbi Shimon, y entonces en el momento en que ellos abren el libro del Zohar se descubre el odio entre ellos. ¿Cómo puede ser gente de ese porte? Sí, en grandes rangos también se descubre el odio entre los que estudian. Es por esto que tenemos que entender que toda nuestra cuenta, todo nuestro juicio, todo este día de juicio, que es el día del perdón, es después de todo solamente con respecto al amor o odio al prójimo. Esto es lo que el Creador nos exige, que con respecto a esto nos midamos. Es por esto que todo el relleno del Yom Kippurim son las oraciones. Entonces tenemos que entender que desde el principio de Yom Kippurim y hasta el final, todas las oraciones son en realidad que nosotros nos enjuiciamos o de qué forma o distintas formas fuimos criminales y nos encontramos como criminales por el momento, y hasta cuando nosotros queremos subir al rango de odio hacia el prójimo y nos sentimos que nosotros no somos capaces de hacer esto con nuestras fuerzas por nosotros mismos, sino que estamos seguros que si vamos a pedir y precisamente esto pidamos, el Creador por supuesto nos ayudará con esto y corregirá nuestro ego y nos transportará de odio a amor. En esto realizamos una gran regla que se encuentra en la Torah, que significa que en el recibimiento de esta luz, la fuerza está desde lo alto, que nos corrige de odio a amor. Nosotros adquirimos acercarnos al Creador. Y por supuesto, con esto nos encontramos ya en un mundo que es todo bueno, en estados en que en este mundo también, en la familia, en el trabajo, en la salud, en todo también las cosas se arreglarán, por supuesto, porque la materialidad depende totalmente y directamente de la espiritualidad.
y todo lo que hay en este mundo proviene de lo alto. Como está escrito que no hay una planta, no hay algo que acá en la tierra no reciba un golpe de un ángel y le diga crece. Pero tenemos que preocuparnos de este mismo ángel, porque de ahí proviene la fuerza, no de esta planta, sino que estar en contacto con este mismo ángel, con esas mismas fuerzas espirituales. Y cuando hablamos acá ya de las oraciones, digamos, con Idrei, o que queremos sacar de encima de nosotros todo este pasado, no importa en qué forma estuvimos, tampoco mucho entendemos ahora de hablar tampoco de todas estas responsabilidades que se nos han dado, todos estos decretos y prohibiciones y todo lo que hay acá, sino que pedimos, vamos a abrir una página limpia, nueva, y lo que hubo hasta ahora no existe. Esto es lo que queremos de ti, que hagas en nosotros. Se acabó. Es decir, todo ese mal. Pero otra vez, ¿qué es todo este mal? Todo este mal que de mí puede salir hacia el prójimo, que esto significa todos los malvados en mí, todas las averías, todos los malos actos en mí con respecto al amor, con respecto al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que ellos, es como si no hubieran estado, y que no sean jamás, sino que haga de mí una página limpia, una tabula rasa. De acá comenzar el Yom Kippurim, el Día del Perdón. Y nosotros pensamos que esto proviene de los marranos de España, de Europa. No, nosotros somos los marranos que nos encontramos bajo nuestro ego, nuestro deseo egoísta. Es por esto que cuando nosotros actuamos por la presión, por su gobierno sobre nosotros, ahora pedimos que nos despoje de una vez por todas. Entonces hay una pregunta. En realidad se empieza esto con de que pedir eso que se encuentran arriba y lo que se encuentra abajo. ¿Y por qué orar con esos malvados, con esos criminales? La pregunta es así, dice Moshe. Somos criminales. Entonces, ¿quién pedirá perdón si no esos mismos criminales? Entonces, ¿a quiénes tienen que pedir si no nosotros? El hombre dentro contiene todo el mundo. Tenemos algo de justos. Eso es de que hemos llegado al conocimiento del mal dentro del mal. Es decir, nosotros observamos el bien y dentro del bien vemos al mal. Siempre está contenido de dos, todo esto. Nosotros, a través de averiguaciones, estudio, a través de nuestro trabajo en el grupo, por medio de que quisimos unirnos juntos, quisimos llegar al amor al prójimo, llegamos a la situación en que nosotros vemos que no somos capaces. Entonces, de este estado en que queremos, pero no somos capaces, contiene dentro también justo y malvado en cada uno de nosotros. Que la naturaleza que yo tengo es malvada. Yo no quiero acercarme a mi prójimo, y por medio del estudio correcto desarrollé en mí, después de todo, una tendencia que yo sí quiero unirme. Entonces, de estos dos yo estoy compuesto. Es por esto que nosotros pedimos orar con los malvados, con los criminales en nosotros, que queremos elevarnos por encima de ellos. Acá hay más, por supuesto. La verdad que estas oraciones son muy profundas, porque nosotros no pedimos sobre estos malvados, estos criminales que desaparezcan de nosotros, sino que queremos elevarnos por encima de ellos, que vuelvan a la respuesta, que tengan arrepentimiento, es decir, que todos estos héroes no sean enemigos, sino que amantes. Sí, orar por parte de los malvados, es decir, los que se sienten arriba y los que están abajo. Bina y Malhut, en el mundo de Atzilut, que conectemos el Creador y la divinidad, como es llamado, que somos capaces de hacer esto. Eso de que estamos compuestos de dos fuerzas de la naturaleza inversa, contrarias. Por medio de esto sí podemos llegar a la corrección y unir a todos juntos. El bien y el mal que sean como uno. Es decir, es puesto que toda esta oración, esta primera oración en Yom Kippur, nos abre las puertas, estos portones, y de acá ya va hasta una serie de direcciones que son una. Entonces tal vez leeremos algo dentro. Hay una pregunta. Sí, tenemos preguntas de la internet. Nos pregunta Daniel de Kfar Saba. Lo que usted explicó no es por parte de
del creado estupidez pedir que nos pida perdón? ¿Que pidamos perdón? No, es solamente literal. El pueblo piensa que nosotros pedimos perdón. Primero que nada, ¿de qué tenemos que pedir perdón si no yo fui el que me hice a mí mal? El creador dice, creé la tendencia al mal. Yo creé la tendencia al mal. Entonces, pero creé también la Torah y su condimento. Entonces la pregunta es, si yo descubro el mal que creo en mí, ¿por qué tengo que pedir de él perdón? Él tiene que pedirme a mí perdón, que me crió de tal forma, solo que eso de que nosotros no intentamos detraernos con todos los motivos, con todas las oportunidades al bien. De esto, digamos, yo pido que no soy capaz, que yo descubrí que por mí mismo pude. Es decir, después de que me dio el bien y el mal y la oportunidad por mí mismo de hacer algo, pero yo vi que no soy capaz de esto yo pido, sobre esto yo pido, porque esto ya va a mi cuenta y no sobre mi naturaleza primaria en la cual yo estoy, en mi ego. Eso es primero. Entonces, digamos así, si nosotros hablamos de la sociedad, es mucho más fácil y entendible para nosotros porque tratamos con el entorno en eso de llegar al amor, como está escrito, del amor a los creados, al Creador. Entonces, cuando yo anhelo, deseo y no tengo la fuerza, y otra vez anhelo y otra vez no tengo la fuerza, entonces hay un trabajo acá donde yo realmente tengo muchos estados en los cuales yo, digamos, no me realicé. Entonces tengo ya el poder dentro de este mismo punto pedir. De otra forma, no sobre una cuenta de mí mismo. Primero que nada, anotar estos malos actos en mí, sobre mí, de mí. Los malvados de la Torah son grandes hombres, por supuesto. Sí. ¿Por qué en realidad está escrito de tal forma todas estas oraciones en que nosotros hemos hecho un pecado, etcétera, etcétera, que nos pida perdón, que pidamos perdón? Sí, por supuesto, dice Rab. ¿Y por qué un montón de cosas simbólicas como... ¿Por qué si es entre el Creador y nosotros? ¿Por qué? Es que el prójimo para mí es esa misma fuerza del Creador, de la influencia. Cuando yo me fijo en el grupo, no eres tú ni otro, sino que yo trato al grupo como al lugar donde nosotros podemos descubrir al Creador en la conexión entre nosotros, como está escrito, los preceptos del hombre al lugar. Esto es lo que nosotros formamos la conexión entre nosotros y ahí se descubre el Creador, la fuerza de influencia general. Y es por esto que yo oro a esta fuerza que de ella yo espero que venga a mí un cambio, sino a quién más. Yo no puedo orar a mis compañeros, rezar a mis compañeros, ellos no pueden proporcionarme fuerza. Yo entiendo que solamente la conexión entre nosotros, que descubramos entre nosotros esa fuerza interna que se llama Creador, la fuerza de influencia general, la única fuerza que realmente existe en la realidad y mantiene todo y forma todo. Y a esta fuerza yo me dirijo. Tengo la oportunidad de dirigirme a ella, realmente llegar a ella. Si yo me uno con los demás o intento unirme con los demás de tal forma en que yo realmente quiero ser un hombre y un corazón con ellos, entonces yo adquiero esa fuerza que se encuentra en ese esfuerzo, aunque yo no haya llegado a la unión. Y es por esto que nuestras oraciones son solamente en esa dirección, hacia ese punto. Tú tienes razón, claro, que las personas no entienden demasiado estas oraciones. Estas oraciones fueron compuestas por los grandes rabinos de la gran sinagoga. Ellos estaban en una altura increíble, pero ellos sabían que iba a venir la destrucción del templo, que dentro de poco íbamos a tener destierro, y necesitaron componer oraciones de tal forma en que el hombre, primero que nada en el tiempo del exilio, pueda utilizar de estas oraciones de una forma corriente, como, a pesar de que no entiendan la oración, pero como una costumbre, una tradición, que quien quiera salir, quien quiera elevarse del destierro a la redención,
tiene estas oraciones, leerá y entenderá correctamente la forma de escritura, y para él les entenderá estas mismas intenciones que realmente se introducen acá en estas palabras de la oración. Hay un cambio de forma de captar total lo que hay que hacer acá, pienso yo. Usted dice que ¿con qué pensamiento tengo que venir acá a esta oración en realidad? Todas nuestras oraciones son solamente para una sola cosa, que tenga amor al prójimo, yo. Porque después de todo me han dado a mí la Torah para llegar al amor al prójimo. ¿Por qué? Es amarás a tu prójimo como a ti mismo, una gran regla en la Torah. Se acabó. Me han dado la Torah para que yo, por medio de la luz que se encuentra en ella, la fuerza que se encuentra en ella, por medio de ella, yo llegue al amor al prójimo, punto. Entonces yo tengo odio, y yo todavía no sé, pero yo tengo que descubrirlo. También los demás, y por medio del estudio correcto, más aún, y por medio del acto después en el grupo, como nos enseñan, tendremos que llegar al amor. ¿Por qué en el grupo? Porque nosotros no podemos, con respecto a toda la humanidad, esparcirnos, sino que tenemos un grupo pequeño, incluso dos ya son mayoría y uno no es uno. Y así nos enseñan. Y de tal forma podremos llegar a la realización del amor. Y acá no hay más. Es decir, si yo voy a orar, rezar, que yo sepa que de nada voy a recibir respuesta, solamente a esta pregunta: amor al prójimo. Punto. Tú dices cambio de pensar, forma de pensar, de captar. Bueno, que sea así. Tú llegaste de las personas que rezan y oran, entonces, bueno, te entendemos. Vamos a leer algo de la oración de Conidrei. Tal vez usted nos explique lo que vamos a leer. Bueno, vamos a leer. Leeremos algo. Todos mis sufrimientos y obligaciones y sufrimientos y promesas que hemos hecho y hemos prometido y que nos responsabilizaremos y que hicimos como regla nosotros en el Yom Kippurim anterior hasta este Yom Kippurim, que viene a nosotros en paz. Que todas nuestras obligaciones sean obligaciones, y que todos nuestros sufrimientos no sean sufrimientos, y que todo haya sido para arrepentirnos. Muy difícil el hebreo, pero bueno, ¿de qué se entiende? De que es todo lo que se encuentra dentro de mi naturaleza, que yo descubrí que de mi naturaleza yo me encuentro totalmente en una utilización con respecto a aprovecharme al prójimo, odio al prójimo, hasta cuanto yo me sienta bien. Yo me sentiré bien cada vez más si mi prójimo se siente peor. Esto no es amor, sino que odio. Y yo no soy capaz de otra forma. Y todas estas cosas, yo pido elevarme por encima de ellas. Esto realmente es la primera oración. Primero que nada, elevarnos. Y sobre el pasado, yo no quiero que mi primera naturaleza, con la cual nací, que el Creador me hizo, desarrolló en mí, que yo en realidad con esto no actué demasiado, pero también esa misma parte de la naturaleza que yo quise ser ahí bueno e intenté y no pude, y descubrí que no solamente yo tengo un mal con el cual nací, un mal material en realidad y humano, sino que también ese mismo mal que yo descubrí en el grupo, como la sabiduría de la Kabbalah nos explica, que hay que venir al grupo y ahí intentar llegar al amor, a la unión con los demás. Entonces tú descubres ahí también el mal en ti, el odio en ti con respecto a los demás. Entonces esto se descubre de tal forma así tú no sabes. Un hombre en la calle no te va a decir que él es malo, él no siente el mal en él. Todos piensan que se encuentran en el amor al prójimo, en el amor al prójimo. Solo la pregunta es si se encuentran en el amor al prójimo. Entonces, ¿por qué no se descubre el Creador en ellos? Porque el amor al prójimo es el kli, la vasija, el lugar donde el Creador se descubre en el hombre. Y resulta entonces que nosotros pedimos que nos despoje del mal con el cual nacimos, que en realidad esto
pertenece al Creador. Y del mal que descubrí por medio de mi trabajo en la unión con los demás, que quise anular por mí mismo este mal. Entonces, yo llego acá a un gran temor, porque realmente yo acá veo que no soy capaz de nada. Es decir, Yom Kippurim es el estado muy especial en que yo quiero mucho despojarme de este odio. Y yo sé que por mí mismo no soy capaz de esto, de llegar a una decisión tal por un camino tan largo, porque yo siempre pienso que sí puedo sobreponerme. Y como resultado de este esfuerzo, tengo la seguridad y la fe de que sí, si yo pido correctamente, yo recibiré ayuda. Sí. Tenemos una pregunta de chico de Indianápolis. ¿Cómo yo sé que perdonan a este malvado que se encuentra en mí? Los resultados. El resultado. El Creador es quien actúa y nosotros somos la acción misma. Tenemos también una canción linda. La materia en manos del Creador. Resulta entonces que nosotros vemos esto de acuerdo a nuestra materia. ¿Hasta cuánto nuestra materia cambia? Por medio de la influencia de la luz que reforma. De acuerdo a esto, yo veo esto. No de acuerdo a ninguna otra cosa. Claro. Tenemos en la internet también canciones. Quien quiere puede también escuchar todas estas canciones que tenemos con respecto al tema. Como la materia en manos del Creador, Él forma, así estamos en tus manos. Gesed se forman en el segundo pacto y entre Tefin y Yetzer. Bueno, muchas palabras, pero por supuesto que el Creador o la luz o la fuerza de influencia y amor bueno y bondadoso, este en realidad es el único que actúa y no hay nadie más que Él que actúe, solo que nuestro trabajo y nuestro poder es de manejarlo. Y a esto tendremos que llegar de la realización, de la condición de Nishuni Banai, mis hijos me han vencido. Es decir, que nosotros podemos todo el tiempo, como el pequeño ese, en nosotros, en nuestro mundo, que es la cabeza de la familia. Él decide realmente para toda la familia y toda la familia a su alrededor. Así tendremos que entender que podemos ser esos mismos hijos. Y si nosotros pedimos correctamente, pero correctamente, entonces nosotros apuraremos los tiempos, apuraremos los actos y Él actuará realmente de acuerdo a nuestros pedidos. Y esto es lo que nosotros realmente tenemos que hacer, llegar a hacer. Y acá no hay nada especial, sino que cada uno y uno sí es capaz de hacer esto. Y esto es lo que estudiamos. Es por esto que la sabiduría de la Kabbalah nos fue dada, porque podemos exigir del Creador, pedir de Él correcciones en el camino, que ya desde un principio este camino se abre para nosotros. Y esto es el amor al prójimo y de acá el amor al Creador y la vida eterna que nosotros tenemos que adquirir acá en este mundo y ahora. Es por esto que Yom Kippurim es un día tan grande, no porque nosotros podemos pedir en el perdón y sacrificios y seguridad para buena vida material. Por supuesto que no. Hemos visto a través de la historia que esto no existe, sino que pedimos lo que la Torah está hecha, que tenemos una regla acá, inquebrantable, que solamente los deseos que tendrán que corregirse, ¿sí?, que tienen que corregirse, que son carencias con respecto al amor, con respecto a la unión entre todos nosotros, solamente estas carencias serán las que pueden venir a corregirse. Sí. Rab, muchas personas en Yom Kippur van a las sinagogas y
Usted sabe, la gente reza y piden buen mantenimiento, dinero, buena salud, etcétera. Y usted dice que todo lo que necesitamos pedir en realidad es amor al prójimo. Dentro de esto tendrán también buen mantenimiento, mucho dinero y salud. ¿Y por qué no abrir inmediatamente con esa oración? Perdón que no amo a mi querido, perdón que yo odio. Nadie iría a la sinagoga, ¿no entiendes eso? La gente de la gran sinagoga hicieron esta forma de escritura en las oraciones porque ellos entendieron que nos encontrábamos en el exilio, en el destierro, saldremos, un camino muy largo, 2000 años casi, ¿sí? Un exilio muy difícil, muy duro, con muchas cosas terribles y sufrimientos, y nuestro egoísmo tan pesado sobre nosotros, y también mueve toda la humanidad contra nosotros, y todo esto como un balance de fuerzas entre el bien y el mal, entre que el Creador se encuentra por encima nuestro, y después de todo, y aunque todo es desprendido desde Él, y no hay nadie más que Él, y el faraón, y Él, y Moisés, y también Balaam, Balak, y Hitler, y con respecto a ese, nuestros sabios, y después de todo, tuvimos que haber pasado todos estos exilios, 4 exilios, y es por esto que ellos supieron que en el tiempo de este último exilio, se refiere a los grandes sabios de la Kabbalah en la gran sinagoga, ellos sabían que era una desconexión total de la espiritualidad del Creador, de la fuerza superior, en que nosotros en realidad no sabemos dónde nos encontramos, desconectados totalmente de la espiritualidad. Es por esto que escribieron de tal forma en que el hombre cuando pide, como si fuera por su vida natural, y por el momento esto le dará un impulso para llegar a la sinagoga y pagar y mantener la Torá y estudiar la Torá, que la Torá para él es el libro de Torá, se encuentra en el Aron Kodesh, es decir, es la forma del exilio en la cual tenemos que existir hasta que realmente nos salimos de ella hacia la santidad, es decir, influencia. Y hay que entender y aceptar, y todo este orden fue decidido ya por los grandes sabios, que ellos, juntos con nosotros, se encontraban en todos estos miles de años de exilio, se han encontrado con nosotros. La forma en que está escrito es correcta, y no te preocupes. Es por esto que uno pide sobre cosas que el hombre tiene que pedir, es lo que él siente, sí, es bueno también. Todavía es una forma del exilio, la oración, pero después de todo es la oración, y de ella lentamente el hombre crece y se despierta en él el punto en el corazón, el punto de unión con el Creador. Entonces él comienza a preguntar y comienza a entender que no de esto hay que pedir, que realmente la Torá fue dada no para esto, y el Creador no nos hace problemas, sino que esto será la respuesta cuando querramos la corrección correcta. Leemos en Yom Kippurim también sobre nuestros pecados, los que hacemos, y yo quiero leer una lista y después seguir si es posible. Nosotros pedimos perdón sobre nuestros pecados, eso de que hicimos pecados sacrilegio, está diciendo un montón de barbaridades que hace el hombre, odio gratis, todo eso, adulterio. Esto está en manos del Creador. Sí, por otra parte, ¿usted podría explicarnos cuál es el proceso en el momento en que uno descubre la tendencia al mal? ¿Cuál es el proceso realmente de la corrección? Yo no creo que conviene, sino que el hombre sí, es decir, el hombre tendrá que pasar las cosas de una forma práctica dentro del grupo, con el estudio de la Kabbalah. Si no es así, está muy lejos. Hay que hacerlo de una forma simple. El Creador nos dice, cree la tendencia al mal. ¿De dónde nosotros realmente conocemos esta tendencia al mal? ¿De dónde sé yo que existe una naturaleza tal? Sino que yo tengo que actuar, trabajar en la sabiduría de la Kabbalah, con la luz que reforma. Esta es la interioridad de la Torah.
es la luz que se oculta dentro. Entonces yo, por medio del estudio correcto con el grupo, me realizo de una forma correcta con respecto al amor al prójimo, amor de los compañeros, ¿sí? Yo descubro todos estos malvados que se encuentran en mí, todas estas cualidades negativas. Tú dices así, por supuesto que el Creador creó todo esto y que tienes que pedir, entonces yo pido despojarme de ellos, quitármelos de encima. Yo, cuando actúo en el grupo, yo descubro que estas cosas son las que me molestan para unirme. Entonces yo pido que salgan de mí. No importa que los haya creado, importa hasta cuánto yo ahora quiero elevarme por encima de esta naturaleza que tengo. ¿Qué gano yo por medio de este deseo? Que yo descubro que él me hizo malo y yo quiero que saque de mí encima esto. Es decir, que no borre el mal ese, sino que me eleva por encima de esto, me eleve por encima de este mal, que yo sí pueda manejarlo, que yo pueda gobernarlo, que yo con todas estas cosas malas que hay pueda invertirlas, transformarlas en buenas cosas, que el ángel de la muerte se transforme en ángel de la vida, que dentro de todas estas malas tendencias que tengo se transformen en buenas, porque todo depende de mi intención, cómo yo las utilice. Todas estas tendencias, a propósito, me las han dado de una mala forma para que yo las pueda invertir. Entonces, el trabajo de la inversión, esto es lo nuevo, ¿cierto? Y cuando yo descubro hasta cuánto yo puedo invertirlas, pero la luz tendrá que mostrarme, tendrá que iluminarme, tendrá que iluminar acá para que yo pueda ver mis malas cualidades. Entonces, yo veo que son malas. Como está escrito, en tu luz veré mi luz. Y entonces yo querré pedir y pediré transformarlas a buenas, no borrar. El ego nuestro es solo salir de su utilización anterior y yo lo utilizo, pero de una forma inversa, para el bien del prójimo, para el bien del compañero. Y después de todo, lo que yo formo, acá no hay nada fuera de la decisión, pedir la fuerza de esa misma inversión, y dentro de este ángel de la muerte será un ángel de santa de influencia, en vez de la forma anterior que tenía al Creador, seré parecido a Él. Está lo pedido, lo que nosotros pedimos del Creador en las oraciones. A nuestro Padre, a nuestro Rey, y son unas cuantas, y dice así, que haré en tu nombre grande, héroe, Padre nuestro, Rey. No tenemos actos, haz con nosotros misericordia. Entonces, ¿qué estamos pidiendo del Creador acá? Exactamente como dijiste, que hagas de nosotros misericordia y amor. Yo no entiendo lo que dije. Bueno, nosotros pedimos la fuerza superior que creó nuestra materia, nos creó a nosotros, que después de todo Él es quien maneja y realiza todo. No hay más en la naturaleza fuerza fuera de una fuerza, esa fuerza que creó nuestra materia y nos maneja. Nosotros queremos que esta fuerza sea a favor nuestro. ¿Qué significa? Que yo pueda manejarme a mí mismo, dirigirme a mí mismo por medio de su fuerza. Mi materia es simplemente deseo de gozar. Porque yo recibí mi materia, mi deseo de recibir de una forma inversa del Creador, y por medio de la luz, por medio de la fuerza que yo exijo de Él, yo invierto la utilización de esta materia de recibimiento a influencia del deseo de gozar por mí mismo, a que mi prójimo pueda gozar. Y toda esta es la inversión. No tengo fuerzas para hacer una cosa así, solo que yo tengo que reconocer cuál es la forma mala que yo tengo y pedir que se transforme en una buena forma. Pero en el camino, cuando yo me observo en mi mala forma, yo veo todo este espacio que soy yo en distintas formas terribles que tengo. Hasta cuánto yo quiero dañar y utilizar al prójimo y aprovecharme de todos, etcétera, etcétera. Yo descubro todas estas formas contrarias al Creador. Yo recibo de la fuerza de la luz, por medio de que yo corrijo todas esas malas formas a buenas, a inversas de lo que son. Entonces yo, digamos, como un guante, un verdadero guante, me
Esto es en realidad invertir la forma, ¿sí? En la sabiduría de la Kabbalah. Y yo llego a la forma en que soy parecido al Creador, la forma de influencia, en la forma de amor, como un guante al revés. Entonces, amar, por ejemplo, como a ti mismo, es después de toda la regla general al cual, por medio de su existencia, podremos llegar a Él. Y para esto, todas estas exigencias y pedidos. Por supuesto que si yo pido esto, todas las cosas, la vida y todos los sufrimientos y todas las cosas que tenemos, la suerte, todo cambiará. Porque todo en el rango de este mundo, por supuesto, llega del mundo espiritual. Si yo pido sobre la existencia de la fuerza general, por supuesto que todos los estados personales, pequeños detalles de este mundo se arreglarán, se ordenarán. Sí, tenemos una pregunta de Yossi de Tel Aviv. Él pregunta, ¿por qué nosotros pedimos del Creador ¿qué dijo? Por su nombre, es decir, en nombre de la cualidad de influencia, es decir, hacia el amor. Ese es el Creador. El Creador no es una imagen, no es algún ente al cual yo me dirijo. Dios no piensa que es una estatua o una imagen o algo, sino que es una cualidad de amor e influencia. Eso es el Creador, fuerza de amor e influencia, que existe y se acabó, siempre por encima del tiempo. Y yo me dirijo a esta fuerza que se encuentra en la naturaleza oculta de nosotros, solo para que yo me dirija a ella, solo que yo quiera utilizarla correctamente para invertirme a mí, que haga de mí algo adaptado a Él. Sí, pero acá lo que Moshe leyó, yo no me encuentro, porque si yo entiendo bien la pregunta acá. Yo me dirijo a esa fuerza para que haga en mí, por su nombre, ¿qué dijo? No, yo me dirijo a esta fuerza de recibir de Él, para recibir de Él corrección, fuerza, que yo pueda hacer de mí parecido a Él, algo parecido a Él. Entonces yo imprimo en mí la misma forma que Él tiene. Bueno, vamos a dibujar. Yo soy algún tipo de deseo. ¿Sí? Sobre este deseo yo tengo ahora, digamos, una expresión de odio, sí, digamos, amor propio. Este es el deseo que gobierna sobre mí. Entonces yo quiero jalar a mi fuerza para que en vez de amor propio, vestir sobre mí otra forma que se llama amor. Amor. Amor al prójimo. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Por medio de los que reforman. Los circundantes se llama Or Mekif o Torah, no importa cómo llamarlo tampoco. Entonces, todo mi trabajo es descubrir que yo totalmente me encuentro dentro de un deseo. Y este deseo, desde un principio, en su primera forma en que yo descubro, es un deseo egoísta. Este es mi ego. Es mi ego. Y yo quiero llegar al anti, lo contrario, a la forma del Creador. Si yo he visto esto, entonces yo me llamaré hombre, Adam. ¿Por qué? Porque proviene de la palabra parecido al Creador, Adam. Es decir, después de todo, yo no realizo nada fuera de invertir cualquier cualidad que yo tengo en lo contrario. Como la fuerza que es mala, será en mí exactamente la fuerza buena. Es por esto que cuando yo avanzo cada vez más y más, yo descubro cada vez más y más el mal y lo transformo más y más en bien. Sí. Yo no entiendo todo este sistema. ¿Por qué el Creador me creó a mí como un defectuoso? Y yo tengo que descubrir hasta cuánto defectuoso soy, porque si no, tengo que pedir que me invierta a mí para que tú quieras invertirte en eso, en lo contrario, lo que eres. No te exijan más, fuera de observar de todos estados y preferir el mal sobre el bien. ¿Sí? Quien actúa es, por supuesto, Él. Después de todo, tú eres la observación que tendrá que nacer entre estas dos formas que Él diseña. ¿Sí?
Tú eres el resultado de sus actos. Sí. Nosotros en la oración de Minjá, en Yom Kippurim, nosotros tenemos el cuento de Jonás, el profeta, y el trabajo que le dio el Creador. Sí, es una parte muy preciada en Yom Kippurim, por supuesto. Quisiera preguntar, ¿cuál es la relación entre toda esta leyenda en que él se escapa de la responsabilidad? Jonás. Dice Rav, es algo muy importante y principal. No simplemente así, en el pueblo, en la chusma, compran con mucho dinero y piensan que por medio de esto compran a Jonás y van a enriquecerse. Y por supuesto que entienden ellos de riqueza, sino que es riqueza de llegar a la corrección. Esa es la verdadera riqueza. Entonces, ¿por qué Jonás descubre esta gran corrección? Primero que nada, Jonás no es simplemente un hombre, es el hombre al cual el Creador se dirige a él y le dice, anda y corrige a las personas ahí, porque ellos son todos criminales y tú puedes ir y corregirlos. Es una ciudad que había en la antigüedad. Vean ustedes qué rango se encontraba este Jonás, el hombre que llega al rango en que el Creador se dirige a él. Nosotros no estamos hablando cuentos de niños, estamos hablando de un sabio que se encuentra a una gran altura. Y tiene en su fuerza, dentro de su fuerza, el poder de corregir esas almas en esa ciudad. Y él, por algún motivo, se escapa de esta responsabilidad. Él no es capaz, él no quiere, él teme, él piensa escaparse del Creador. Vean ustedes qué situación especial se encuentra acá, ¿sí? Y al fin y al cabo, después de muchas cosas que sucedieron, él sí entiende que él tiene que realizar ese mismo decreto, ese precepto, y llega a Invei y corrige de otra forma. El Creador destruye la ciudad. ¿Por qué nosotros leemos, primero que nada, de acuerdo a las órdenes de los sabios de la gran sinagoga? Ellos que nos arreglaron todas las oraciones. Porque no tenemos en este día tan grande, sino para hablar solamente del prójimo, del amor a los creados, del amor al prójimo como a ti mismo, y traer a todos a ese mismo rango de unión entre ellos y entre ellos al Creador. Que en esta misma forma de llegar al rango del Creador, esta misma vuelta a la respuesta que es el trabajo verdadero de toda la humanidad, es en nosotros el trabajo. Así, de la forma en que nos han dado esta gran insinuación de los sabios cabalistas, que esto es lo que tenemos que hacer, es el máximo, el clímax de tu pedido, de tu corrección, que tendrá que ser. Es decir, tú tendrás que llegar al estado, como está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y tendremos que corregir toda la humanidad, que el pueblo de Israel tendrá que ser luz para los gentiles. Y no solamente estamos encargados de que no nos corregimos, o si nos corregimos, al amor al prójimo entre nosotros, el amor entre hermanos, que de acá caímos del templo, ¿sí? Esa fue la caída, que caímos del amor de hermanos al odio gratis, sino que nosotros, por nosotros mismos, tendremos que subir de este odio gratis a amor de hermanos, y a esta altura de amor entre hermanos, traer también a todo el mundo la corrección y ser parecidos, no ser parecidos a Jonás, que se escapó de su responsabilidad. Y esta leyenda nos recuerda nuestra obligación, nuestra responsabilidad con respecto a todo el mundo, con respecto a cada uno y uno. Es por esto que tenemos que entender, como nos escribe el libro del Zohar, que de esto depende todo este antisemitismo que se encuentra en el mundo, que va a crecer y se va a reforzar, solamente porque nosotros no realizamos las órdenes del Creador con respecto a todo el mundo, que no nos es suficientemente gritar sobre el amor y unión entre nosotros, sino que también sobre todo el mundo, que llegue al amor general. Entonces todos serán como un cli para revelación del Creador. Es por esto que este es el punto central, el más importante de todos, del día del Yom Kippur, el día del perdón.
Es decir, tendremos que entender que la corrección de todo el mundo es la exigencia que tenemos que tener en el corazón de cada uno de nosotros. Y si él entiende esto, es señal, símbolo que realmente está pidiendo en este día de Yom Kippur el pedido que el Creador sí traiga. Si nosotros pedimos, si esto es lo que pidiéramos, realmente recibiríamos respuesta. Si no, hasta que lleguemos entonces. Pero después de todo tendremos que entender el Creador. Él solamente responde con respecto a esos mismos pedidos, imploraciones que están en el camino de la meta que Él decidió y no de acuerdo a las metas de los hombres. Llegar a ese pedido es un estado muy avanzado, muy alto. Entonces resulta que mientras no llegamos a esto, ¿son nuestros pecados? Claro, por supuesto. Si nosotros estamos retardados en el tiempo, porque nosotros tenemos un momento y un desarrollo para ese momento. Y si nosotros no hemos llegado a eso todavía, al parecer, que nosotros nos encontramos atrasados, retardados, ya por esto recibimos castigo. Sí. Nos pregunta David de Jerusalén, ¿cuál es la intención que tuvo Jonás corregir a las almas? No, yo no puedo entrar a eso. Esto ya es como un alma tan grande como Jonás, el profeta, quien habla con el Creador. Es un rango que yo vi o hablé o escuché. No, son rangos de conexiones espirituales. No se habla de conversaciones o que escuché materialmente hablando, sino que cuando nosotros hablamos de esos rangos, esas alturas. Hay que estudiar del Talmud de la 10 Sefirot, podemos dibujar estos peldaños, pero ¿qué nos va a ayudar? ¿Qué le va a ayudar a él? Entender a este David de Jerusalén que piensa. Esto tiene que venir de una forma sentimental, sensitiva. ¿Qué significa que yo hablo con el Creador? Significa que yo llego al rango en el cual el Creador, de la forma descubierta, se descubre en mí, es decir, en el rango de corrección. Es decir, esto es iluminación de Jochma. Es decir, tenemos revelación en esto de luz Hasadim y Jochma. Acá se habla de una revelación muy alta, de revelación de Jochma con luz de Jochma. La fuerza superior descubrirla de tal forma es una altura muy alta. En Yom Kippurim también iba a la Sulam, que habla de los actos. Espero que pueda traducir lo que está escrito acá. Sobre tus actos, y estarás contento de tus actos. כי מקדישך, כי קדושתך קידשת. נאה לקדוש, פאר מקדושים. Nosotros en el día de Yom Kippurim es como si pasáramos 3 peldaños: Mejilá, Slijá y Kapará. Y el rango más alto es cuando nosotros llegamos al estado en que podemos justificar al Creador sobre todo lo que hizo en nosotros, porque nosotros vemos los resultados. Nosotros podemos hablar de cada alma y alma hasta cuánto ella pasó en el pasado y ahora se transforma todos estos pecados y errores, maldades en preceptos, es decir, en actos de influencia, hasta cuanto estos deseos que nosotros tenemos en el alma estuvieron todos para el deseo de recibir. El alma de cada uno, es decir, cada uno de nosotros contiene dentro 613 deseos. Sí, digamos, esta es nuestra alma, mi alma, y en ella 613 deseos. Cada deseo, uno de estos, es para recibir. Cada uno de ellos es para recibir. Son deseos de odio, sí, de amor propio. Y entonces, ¿qué significa hacer preceptos? A todos estos 613 deseos, hacer una intención contraria, utilizar a cada deseo que sea para influencia. Esto significa que nosotros invertimos, odiamos
de odiamos a amamos. Yo me invierto. A lo contrario, yo hago de mí, que tenemos acá una forma de faraón y todos los malvados, eso sí, de malvado a justo. Ese es el paso. Si yo todo esto lo transformo a influencia, es por esto que, como nosotros nos transformamos en justos, primero que nada tenemos que descubrir, primero que nada, estos son los malvados en nosotros. ¿Sí? Este es el tiempo de preparación. Primero que nada, a esto. Después de que nosotros llegamos a estos malvados en nosotros, llegamos de acá a Slicha y Kapara, perdón y Kapara. Es decir, yo llego a la tikkun, corrección de Hafetz Chesed, no quiero nada. Que yo me elevo por encima de mí mismo y no quiero utilizar todos estos terribles deseos. Entonces, en un principio, tenemos la revelación del mal, ¿sí? Lo segundo sería, no harás a tu compañero que odias en ti. Ser Hafetz Chesed neutral. Yo no quiero tocar a nadie. Yo no quiero hacer nada a nadie. Yo hago restricción a mis deseos. ¿Sí? Y lo tercero sería que también su enemigo lo convierto en mi amor. Entonces acá en el 2 será llamado justo y en amor yo me llamaré justo completo, justo terminado, consumido. El primero son los malvados en nosotros. 3 etapas, y estas 3 etapas hablan del Yom Kippurim, en Yom Kippurim, los 3 estados. Sí, tenemos una pregunta de Dor de Haifa. Él nos escribe así: está acostumbrado a terminar el término de la oración en Gmar Hatimatova, buena firma, es decir, recibir de la fuerza superior el poder de hacer esta firma, es decir, firma del Creador es verdad, es la verdad, de Aleph a Taf, y la letra Mem al medio, Aleph, Mem, Taf, del principio hasta el final, en todo el abecedario, acá es la fuerza divina al medio que conecta estos dos extremos, en que nosotros llegamos del estado, en que todos nuestros actos, en todos nuestras observaciones, discernimientos en las cosas que somos de acá en adelante, iremos y haremos. Todo esto será en su firma por medio de la fuerza divina, Elohim, que por medio de esta fuerza, por seguro, nosotros iremos. Es decir, el hombre de acá en adelante comienza a ser totalmente justo. ¿Qué es justo? Que se encuentra en amor al prójimo, completo, sin ninguna cuenta para sí mismo. ¿Sí? Tenemos una pregunta de Meir de Herzliya. Él pregunta: ¿cuál es la relación de la sabiduría del Kabbalah con respecto a las costumbres, tradiciones de Kaparot? Costumbres, tradiciones, como cualquier tradición. Hay que entender que el asunto de las Kaparot, de sacrificios, esto se encuentra en discusión. Hay muchos en contra, hay quienes no hacen esto porque es por dinero, y hay otras cuestiones dentro de estas tradiciones. Después de todo, son los sabios que por lo menos Baal Sulam, Rabash, sí realizaban estos kaparot como los sacrificios. Como dijimos, eso de que nosotros hacemos todos estos sacrificios, es decir, estas costumbres con el pueblo, digamos, la vida material sin espiritualidad es como alma sin vida. Es decir, si yo no activo las intenciones, acá yo tengo que hacer 613 intenciones, ¿sí? Y si yo no las activo, realmente todos mis actos están vacíos, sin utilización. Pero después de todo se encuentran otras condiciones. Es decir, si nosotros hacemos junto con el pueblo actos, después de todo nosotros nos encontramos dentro de este acto y nos vestimos dentro de ellos, y también esto con nosotros se descubren preguntas de existencia en ellos con respecto a los mismos actos que ellos hacen, y es por esto que nos conviene participar con ellos y estar con ellos en esto. Es por esto que también nosotros, por lo menos esa misma parte de nuestros estudiantes que se encuentran en realización de los
actos materiales estos hacen esto, por supuesto. Nosotros cuidamos las costumbres. Estas son cosas del pueblo, ¿no? Y esto es muy importante para cada cual. Y nos es importante. Y nosotros esperamos que dentro de la realización material llegaremos algún día todos juntos a la realización espiritual, como alguna vez fue antes de la destrucción del templo. Continuando la pregunta sobre la Hatimá, la firma, en que se firma y se cierra. ¿Qué significa cerrar después de firmar? Bueno, está claro. Es el asunto de la puerta de las lágrimas. Se habla también de esto en Yom Kippurim y también en cualquier día. Es decir, que si el hombre entiende que todas las puertas están cerradas fuera de las lágrimas, él llega al estado en que él pide y el Creador responde. ¿Qué significa? El hombre pide en su vida distintas cosas. Yo quiero ser saludable, quiero tener éxito, quiero ser rico, quiero esto, y quiero gobernar, quiero ser bello. ¿Qué no? El hombre pide todo lo que le parece que significa que son símbolos del éxito. Y con todos sus pedidos, él se dirige también al Creador. Incluso los más laicos, esos que tampoco jamás creyeron, no importa. Todas nuestras carencias siempre son hacia esa misma luz, hacia esa misma fuerza que nos creó. Es por esto que nosotros lentamente, a través de los tiempos, a través de la vida, a través de las reencarnaciones, nosotros comenzamos a averiguar que todos estos actos son simplemente oraciones sin utilidad. Es por esto que cuando nosotros descubrimos que yo realmente tengo que orar sola y exclusivamente sobre el amor del prójimo, que es lo que el Creador me exige, este es el origen. Ustedes tienen que ser un hombre y un corazón. Así ustedes recibirán la fuerza de la Torah. Así ustedes se elevarán hacia arriba. Y ninguna otra cosa yo quiero escuchar de ustedes si yo al fin y al cabo llego a esto y no solamente escucho, sino que en mí se graba en el corazón. Esto significa que llegué a la puerta de las lágrimas y yo descubro entonces que realmente no recibí jamás ninguna respuesta sobre mis pedidos. Pero después de todo lo que recibí, de lo que no recibí en respuestas, ahora me han dado con fuerza, con potencia, esta pena, con esta última entrada en la oración correcta, en la unión del amor al prójimo, abraza a tu prójimo. Esto es lo que yo pido, esto es lo que yo recibo, respuesta por medio de esta puerta de las lágrimas. Nos quedan 2 minutos. Usted pudiera concentrar y resumir todo lo que es este Día del Perdón. ¿Por qué precisamente? ¿Cuál es el significado? Nosotros tenemos muchos actos que hacemos. Jerusalén, es decir, es la ciudad completa, Malhut, que se une con Binah, es decir, la fuerza que yo tengo, el deseo que yo tengo, que es cualidad de influencia, que se llama Binah y es completo. Entonces yo llego con esto a un cli mío, mi alma corregida, parecida al Creador, que se transforma hacia la influencia y amor con respecto a todos. Esto realmente es el resultado del deseo de Yom Kippurim y esperemos que lleguemos a esto y que tengamos un buen ayuno y nos encontraremos en el próximo programa. Buenos días, buenas noches.